¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Caos. Clase en la cual nosotros vamos a demostrar la desigualdad de Helder. En este caso la vamos a enunciar, tanto en su caso discreto como en su caso de la integral, y la vamos a demostrar. Entonces bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. La forma discreta de la desigualdad de Helder nos dice que, dados dos números p y q mayores que 1, tales que 1 sobre p más 1 sobre q sea igual a 1, para cualesquiera vectores x y y en Rn se satisface la siguiente desigualdad, es decir, la suma desde que y es igual a 1 hasta n del valor absoluto del producto del xy por y. Esto va a ser menor o igual que la pésima raíz de la suma desde que y es igual a 1 hasta n del valor absoluto de xy elevado a la potencia p multiplicado por la qésima raíz de la suma desde que y es igual a 1 hasta n del valor absoluto de y elevado a la potencia q. Sí, yo sé que parece un poco trabalenguas, pero bueno, es una desigualdad muy bonita que tenemos que demostrar para poder ocuparla en el momento de que queramos demostrar la desigualdad de Minkowski, que es esencial para trabajar en espacios normados. Entonces bueno, también se encuentra su forma integral, que dadas dos funciones medibles no negativas sobre un dominio D, se satisface la siguiente desigualdad, la que están viendo en este momento. Entonces bueno, vamos a demostrar la forma discreta primeramente. La idea es que controlamos el tamaño del producto f por g mediante las normas LP y LQ, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces bueno, para ello primero recordemos la desigualdad que demostramos en la clase anterior, que es la desigualdad aritmética geométrica. Ya sabemos que se satisface esta desigualdad incluso para todo n natural, lo demostramos. También demostramos esta desigualdad que es se trata sobre un conjunto convexo, que es una combinación lineal convexa, y entonces en su forma generalizada, que también se le conoce como ponderada, se satisface que para todo t entre 0 y 1 y dados dos números a y b positivos, la combinación lineal convexa va a ser mayor o igual que a elevado a la potencia t multiplicado por b elevado a la potencia 1 menos t. Esta forma ponderada será clave para deducir Helder. Entonces bueno, la idea de la demostración es que empezaremos con la desigualdad media aritmética geométrica ponderada de esta manera. Elegiremos convenientemente a, b y t para obtener la desigualdad del tipo a por b menor o igual que a elevado a la potencia p sobre p más b elevado a la potencia q sobre q, que se conoce como desigualdad de Young. Entonces bueno, a partir de esta desigualdad, aplicándola término a término o punto a punto y normalizando por las normas LP y LQ, obtendremos Helder. Entonces bueno, sea p mayor que 1 y su exponente conjugado q dado por 1 más p más 1 sobre q igual a 1. Aplicamos la desigualdad media aritmética geométrica, donde t va a ser igual a 1 sobre p, a va a ser igual a la p y b va a ser b elevado a la q. De tal manera que obtenemos que a elevado a la p sobre p más b elevado a la q sobre q va a ser mayor o igual que a elevado a la 1 sobre p por b elevado a la 1 sobre q. Y esto va a ser igual al producto de a por b. De ahí obtenemos la desigualdad de Young que nosotros queríamos, que también va a ser parte fundamental en esta demostración. Entonces la desigualdad de Young queda de esta manera. Entonces bueno, ahora sí vamos a proceder a aplicar este procedimiento, estas desigualdades para demostrar Helder. Entonces bueno, para el caso discreto tomamos dos puntos x y y en Rn que están dados de esta manera y tomamos los coeficientes conjugados p y q mayores que 1 y vamos a aplicar Young a cada punto o a cada par en valor absoluto xy, y, de tal manera que el producto xy y y en valor absoluto va a ser menor o igual que el valor absoluto de xy elevado a la potencia p sobre p más el valor absoluto de y elevado a la potencia q sobre q. De tal manera que vamos a proceder a sumar sobre i, de tal manera que nos va a quedar la suma desde que i es igual a 1 hasta n de esta expresión, que no es otra cosa más que esta que nosotros dedujimos de esta parte de aquí. Como 1 sobre p no depende de i, es decir, no va a satisfacer nada dentro de la suma, lo podemos sacar de la suma y nos va a quedar simplemente como la suma desde que i es igual a 1 hasta n del valor absoluto de xy elevado a la potencia p. Vamos a hacer lo mismo con el lado derecho de la
la suma, es decir, vamos a sacar Q, le aplicamos la suma y nos va a quedar la siguiente suma de esta manera, en este caso obviamente elevado al exponente Q. Ahora vamos a normalizar los vectores dividiendo por sus normas, es decir, vamos a obtener un vector u sub i, el cual va a estar determinado por el valor absoluto de xy dividido por el vector x con respecto a la norma p. De igual manera vamos a hacer lo mismo con el vector bi, que representa en este caso la normalización del vector y, pero en este caso y con la norma q. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces en este momento lo podemos visualizar de esta manera. Entonces la suma desde que i es igual a 1 hasta n de u sub i elevado a la p va a ser lo mismo que la suma de i desde que i es igual a 1 hasta n de b sub i elevado a la q, y esto va a ser igual a 1 porque pues obviamente está normalizado. Entonces bien, aplicaremos Young a cada par u sub i, b sub i. Entonces bien, aplicamos la desigualdad de Young aquí, que nosotros ya la sabemos porque ya la aplicamos anteriormente también. Entonces bueno, a partir de aquí vamos a sumar con respecto a i, de tal manera que nos va a quedar la suma desde que i es igual a 1 hasta n de u sub i, b sub i, la cual va a ser menor o igual que 1 sobre p por la suma de u sub i elevado a la p más 1 sobre q por la suma de b sub i elevado a la q. Ya sabemos que esta suma es igual a 1 porque obviamente normalizamos estos vectores, de tal manera que simplemente nos va a quedar 1 sobre p más 1 sobre q, pero esto por definición nosotros ya sabemos que esto es igual a 1 desde la suposición del inicio. Estos son los coeficientes conjugados y por lo tanto 1 sobre p más 1 sobre q es igual a 1. Por lo tanto, la suma desde que i es igual a 1 hasta n en valor absoluto del producto de x y y va a ser igual, en este caso, a la norma p de x multiplicado por la norma y de q multiplicado por la suma desde que i es igual a 1 hasta n de u sub i, b sub i. Esto porque estamos multiplicando por la norma p y q respectivamente a los vectores x y y, porque si recuerdan anteriormente nosotros obtuvimos estos vectores u sub i y b sub i normalizados, es decir, lo dividimos entre la norma p y q respectivamente. Entonces bien, para volver a los inicios o para volver a ese tipo de igualdad, obviamente basta con multiplicarlo en su norma p y su norma q respectivamente. Y obviamente nosotros ya sabemos que esta suma de aquí va a estar acotada superiormente por 1, porque básicamente fue lo que acabamos de visualizar en la parte de arriba, ¿no? O sea, esto es simplemente por lo que nosotros ya vimos. Entonces bien, esto va a ser menor o igual que la norma p por la norma q. Pero la norma p simplemente es la pésima raíz de la suma desde que i es igual a 1 hasta n del valor absoluto de xy elevado a la p. Y lo mismo para la norma q de y, básicamente es exactamente lo mismo. Y entonces con esto obtuvimos la desigualdad de Hölder en el caso discreto. Si se dan cuenta, pues obviamente tuvimos que haber demostrado Young, tuvimos que haber demostrado la desigualdad media aritmética y geométrica, y obviamente tuvimos que saber qué es una combinación lineal convexa, que obviamente todo eso nosotros ya lo abordamos en las clases anteriores. Entonces bueno, en caso de la igualdad, en la desigualdad de Young, la igualdad se da si solo si a elevado a la p es igual a b elevado a la q. En Hölder, la igualdad se da si solo si existe alguna constante c mayor o igual que 0, tal que el valor absoluto de xy elevado a la p va a ser igual a esa constante c multiplicado por el valor absoluto de y sub i elevado a la q para todo índice i. Entonces bien, en particular, para p igual a q igual a 2, el caso se le conoce como el caso de Cauchy-Schwarz. Entonces bueno, la igualdad ocurre si x es igual a lambda por y para alguna escalar lambda en este caso. También podemos visualizar la versión de la integral. En este caso tomamos f y g mayores o iguales que 0, medibles, aplicamos Young a cada paso de tal manera que nos va a quedar de esta manera. Integramos, nos va a quedar esta desigualdad de este lado y obviamente vamos a normalizar nuestras funciones de tal manera que vamos a concluir que la integral de f por g va a ser menor o igual que la norma p de la función f multiplicado por la norma q de la función g. Entonces bueno, básicamente, como conclusión y resumen, la desigualdad de Hölder se deduce directamente de la desigualdad media aritmética geométrica. Posteriormente se resuelve Young y posteriormente se resuelve Hölder. Entonces bueno, es una herramienta central en el análisis real y funcional.
acota productos por normas conjugadas. Entonces ya tenemos aquí los casos especiales, cuando P es igual a Q igual a 2, que es Cauchy-Schwarz, cuando P es igual a 1 y Q es igual a infinito, obtenemos el límite extremo de Hölder. Entonces bueno, me despido con esta frase tan bonita que siempre hago al final de mis clases, es decir, Hölder revela la armonía entre el producto y tamaño de los espacios LP, los espacios LP que vamos a abordar más adelante. Entonces bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están, y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.